Hey, ¿qué tal amigos coleccionistas y amantes del arcano? Los saluda Johnny Talbot del Videoclub. En esta ocasión los traigo de regreso a una sección un tanto olvidada del canal, titulada El Origen Secreto. Espacio del canal donde hablamos del génesis desconocido de tus cosas favoritas de la cultura popular. Y el día de hoy voy a hablarte de un personaje que lleva más de 5 décadas en el gusto popular y que últimamente está en boca de todos, pues está próximo a estrenarse la tercera entrega de su reboot cinematográfico. Te estoy hablando de nada más ni nada menos que el sorprendente Hombre Araña. Acompáñame a desclasificar su archivo secreto aquí en la cripta. Una historia llena de traición, conspiración y paranoia y mucha creatividad. Así que, ¿qué te parece si comenzamos esta misteriosa investigación? Hoy presentamos el origen secreto del Hombre Araña. Corría el lejano año de 1962, el mundo cambiaba rápidamente y también su manera de entretenimiento. La historieta, de ser una fuente de horas y horas de entretenimiento y distracción para sus consumidores, bajaba rápidamente su número de audiencia, pues estaba perdiendo la batalla contra el monstruo que era la televisión. Y una de las editoriales que sufrió más de esto fue la entonces conocida Timely Comics, donde trabajaba un joven de nombre Stan Lee, el cual estaba encargado de diversas publicaciones, pero principalmente de Amazing Fantasy, una especie de recopilatorio de historias fantásticas y de ciencia ficción, la cual estaba a punto de llegar a su último número. Lee tenía en mente un personaje muy singular, con poderes únicos y jamás antes visto. Pero su jefe de editores no le gustaba mucho la idea, así que Lee, poniendo todas las cartas sobre la mesa y aconsejado por su esposa, decidió de cualquier forma publicar dicha historia. Fue entonces cuando el mundo conoció al sorprendente Hombre Araña. Pero, ¿de dónde surgió este enigmático personaje que hasta la fecha se mantiene en el gusto popular? Lee comenta en diversas entrevistas que la idea surgió mientras se encontraba en un bloqueo creativo. Sentado en su escritorio, volteó a una de las contiguas paredes de su estudio. Fue entonces cuando vio una mosca parada en la pared, ok, mal chiste, y dijo, qué increíble sería que un superhéroe pudiera hacer eso, trepar paredes y andar por ahí columpiándose de un lugar a otro. Pero no le sonaba muy atractiva la idea de un hombre mosca, por lo que recurrió al depredador natural de estos insectos, la araña. Fue entonces cuando fue con esta idea a su colaborador más importante, Jack Kirby, y le presentó a dicho personaje. Kirby entonces decidió diseñar al sorprendente superhéroe, pero Kirby tenía la hazaña de crear dioses y monstruos, personajes más grandes que la vida misma. Después de todo, Kirby es el rey de la historieta, quizás el creador más importante de este medio. Lee no quedó muy satisfecho con la visión que tenía Kirby del personaje, pues él buscaba algo más simple, algo más cotidiano, por lo que decidió recurrir a un joven Steve Ditko, quien le presentó a Lee un diseño único y sorprendente, que fue el que conocimos en Amazing Fantasy XV, trayendo a un chico bonachón que lucía simple, que se parecía a ti, se parecía a mí. Y esto le generó popularidad, pues esta era la primera vez que en una historieta de este tipo, un adolescente era el protagonista. Un adolescente común, con problemas en la escuela, en su casa, amorosos, por lo que rápidamente cayó en el gusto del público. Y cambió radicalmente el medio de la historieta impresa,
pues con la popularidad del sorprendente Hombre Araña vendían muchos cambios, creando así la era de plata. Y no solo eso, Timely Comics cambiaría su nombre a Marvel Comics y pasaría algo sin precedentes. Las historias publicadas tendrían una línea de continuidad constante, es decir, que seguirían una historia recta, no como antes que solo eran tomos sueltos. Esto también generó en la audiencia una expectativa y esto atraía a muchos lectores para saber qué pasaría con las aventuras del sorprendente personaje. Rodeado también de personajes únicos y villanos aún más sorprendentes que le hacían su vida de cuadritos. Pero no es todo, Spidey también tendría interacción con otros personajes importantes de la editorial, como con los Cuatro Fantásticos, donde encontraría una especie de tutores heroicos que le mostrarían el camino correcto del heroísmo, principalmente Reed Richards, con quien tendría muchas cosas en común, como la ciencia y el gusto por las rubias. Señor Stark, ni quien lo conozca. Y así nacería la leyenda de uno de los personajes más importantes e influyentes del medio de la historieta impresa. Pero ¿qué pasaría si te digo que hay hechos y factores históricos que nos demuestran que hay más de esta historia de lo que conocemos? Conspiraciones, traiciones y una serie de eventos que trajeron el génesis de tan importante personaje. Principalmente existe la conspiración titulada Ben Cooper. ¿Quién es Ben Cooper?, te preguntarás. Bueno, era la distribuidora de disfraces de Halloween más importante de los años 50 y 60, que básicamente hacían disfraces económicos para niños. ¿Alguna vez has visto uno de ellos? Créeme. Son esos disfraces que traen una mascareta de plástico de tu personaje y una especie de poncho hecho de alguna especie de impermeable plástico que tenía impreso el dibujo de tu personaje y su nombre, como si no supieras quién eres. Un ejemplo, tendrías un disfraz del hombre lobo, tendría la mascareta de plástico y su poncho tipo impermeable que decía en su pecho hombre lobo, para que la gente supiera que eres. Bueno, Ben Cooper, 8 años antes de la gestión y publicación del sorprendente Hombre Araña, tenía su propia versión o un personaje similar. Tenía un disfraz llamado Hombre Araña, el cual era amarillo y tenía un patrón de redes o telarañas impresas, muy similar a lo que veríamos en el personaje de Marvel Comics. Curiosamente, cuando se publicó la historieta en junio de 1962, Ben Cooper nunca hizo nada por reclamar los derechos del personaje. Y eso que ambas empresas se encontraban en la misma ciudad, muy cerca una de otra. Curiosamente, en 1962, en octubre para ser precisos, Ben Cooper ya tenía un disfraz modificado de su viejo diseño del Hombre Araña, ahora con el patrón del personaje de Marvel, creando así la primera pieza de merch en la historia del personaje. Así que si tú eres fanático de Spider-Man, deberías de conseguirte un disfraz original de Ben Cooper, pues como te lo menciono, históricamente es la primera mercancía oficial del personaje. Se dice que nunca hubo un reclamo de los derechos del diseño de este peculiar disfraz, ya que Jack Kirby, según un artículo de el New York Times del año 2000, trabajaba para Ben Cooper diseñando disfraces, entre ellos el del sorprendente arácnido. Y años más tarde, Jack Kirby en entrevistas diría que él diseñó el personaje originalmente, que Stan Lee y Steve Ditko lo traicionaron robándole su idea. Esto nunca se ha comprobado, por lo que permanece como una conspiración total. Pero no es todo, pues verás, 20 años antes de la creación del Hombre Araña,
Una editorial llamada DC Comics, Detective Comics, tenía un personaje llamado Tarántula, el cual usaba un disfraz un tanto primitivo con el logotipo de una araña. Pero aún hay más. Tarántula podía trepar paredes y tenía una pistola que lanzaba redes con las que podía columpiarse de un edificio a otro. Y no es todo, verás. Tarántula era llamado por sus compañeros de equipo, el Escuadrón de Superhéroes de Norteamérica, el Hombre Araña. ¿Coincidencia? ¿Destino? No lo creo. Pero, verás, en esos mismos años existió un personaje pop llamado The Spider, un vigilante que portaba un anillo de acero, con el cual golpeaba las frentes de sus rivales, dejándoles la marca de la araña de por vida. Era una especie de vigilante el cual vestía todo de negro, pero se distinguía de otros ya que usaba una especie de capa que tenía un diseño bastante singular, que tenía impreso telarañas, o un patrón de telarañas, para ser más precisos. Stan Lee comentó muchas veces en algunas entrevistas que The Spider también influyó en la creación del sorprendente Hombre Araña, ya que cuando él era joven se convirtió en un serial muy popular que podías ir a ver al cine pagando tan solo 5 centavos de dólar. Así que existe entre los conocedores del medio pues la versión de que el sorprendente Hombre Araña era un plagio de estos dos personajes, Tarántula y Spider. Oh, pero ¿qué es esto? Mi sentido arácnido tintinea, aunque yo lo conozco como sentido común. Hay que ser objetivos, amigos. El Hombre Araña está muy lejano de ser un plagio. Pues cuando tú diseñas un personaje cuya base sea un arácnido, lo más obvio es que su disfraz o uniforme lleve el logotipo de una araña, al igual que un patrón impreso que semeje en ser telarañas. Es lo más obvio en cuanto a diseño. Y bien, si es un arácnido, es obvio que trepe paredes o que lance algo que semeje ser telarañas. No hay que rompernos mucho la cabeza. Pero, siendo sinceros, lo que caracteriza a este personaje no es tanto sus habilidades, sino el hombre detrás de la máscara, Peter Parker, un joven común y corriente con problemas común y corrientes, que a una temprana edad, y gracias a sus habilidades, que son una bendición y a la vez una maldición, entendió que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que no necesitas ser perfecto para ser heroico, pues lo que te hace un héroe es cometer errores y saber con la frente en alto levantarte de ellos. Esto es lo que hace a este personaje diferente y lo ha mantenido vigente, a diferencia de sus predecesores. Y bueno, estamos próximos a ver la tercera entrega de esta nueva franquicia de sorprendente Hombre Araña, que siendo sincero con ustedes, no me gusta mucho esta versión. No quiero irme como un viejo amargado, pero siento que el Spider-Man de Tom Holland no ha aprendido nada. Ha pasado por mucho, ha perdido amigos, ha perdido familia, lo borraron de la existencia, fue al espacio a pelear con un titán loco y no ha madurado. No ha entendido que con un gran poder se tiene una gran responsabilidad. Vive bajo la sombra de Iron Man todo el tiempo y parece que así va a seguir siendo por mucho tiempo. Pues vemos tecnología Stark en el nuevo tráiler, en los villanos que se ven brutales. ¿Habrá Spider-Verse? Eso no lo sé, pues Marvel se caracteriza por dejar abajo a sus fans con las expectativas. Así que no esperen nada de esta película, solo diviértanse, disfrútenla mucho, coman muchas palomitas, tomen mucha soda y mantengan vivo el legado de este personaje, que vale mucho la pena. Yo soy Johnny Talbot, esto fue el origen secreto del sorprendente Hombre Araña, que plagio o no, se ha mantenido vigente hasta la fecha, a diferencia de la tarántula y de la araña.
y del disfraz de Ben Cooper, que se fue a la quiebra. Así que nos vemos en un próximo video. No mojes la cama. Colecciona responsablemente.